Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un chismecito que les juro encendió la mecha. Y es que prepárense porque les voy a contar una historia llena de drama, acusaciones y sobre todo, mucha tela para cortar. Hoy vamos a hablar de un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento, un cruce de miradas, palabras y, bueno, ya se imaginarán. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, de esos que te hacen quedarte pegado a la pantalla. Así que sin más preámbulos, agárrense fuerte porque vamos a desentrañar el misterio de Demet Özdemir vs Greta Ferro. ¿Listos? ¡Vamos! La historia, como toda buena historia, comienza con una chispa. Imaginen una alfombra roja, flashes por doquier, glamour, elegancia, y de repente un comentario que lo cambia todo. Para entender bien este embrollo, primero tenemos que conocer a las protagonistas. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz turca que para muchos es sinónimo de belleza, talento y, por qué no decirlo, un ícono de estilo. Su fama traspasa fronteras y sus novelas y películas son vistas en todo el mundo. Es de esas actrices que te atrapan con su mirada y su sonrisa. Su carrera, marcada por éxitos televisivos como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, la ha catapultado a la fama internacional. Su presencia en eventos y galas es constante, siempre luciendo impecable y generando admiración. Su base de fans es masiva y activa en redes sociales, defendiendo ferozmente a su ídola. Demet, con su carisma y profesionalismo, ha logrado construir una imagen de mujer fuerte, independiente y siempre a la moda. Su éxito no solo se mide en números de audiencia, sino también en el impacto cultural que ha logrado, inspirando a muchas jóvenes con su trabajo y su estilo de vida. Y por otro lado, tenemos a Greta Ferro, una actriz italiana con una trayectoria ascendente y un estilo muy particular. Greta es de esas mujeres que derrochan sofisticación, con una elegancia natural que la hace destacar en cualquier evento. Tiene un aura de misterio y, bueno, digamos que su presencia en el mundo del espectáculo también es bastante notoria. Su estilo, caracterizado por líneas limpias, cortes impecables y una predilección por diseñadores italianos, la convierte en un referente de la moda. Greta ha labrado su camino en el cine italiano, con participaciones en películas y series que han recibido elogios de la crítica. Su trabajo, a menudo caracterizado por personajes complejos y profundos, refleja su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su presencia en eventos internacionales, como el Festival de Cine de Venecia, la ha consolidado como una figura relevante en el panorama cinematográfico. Su discreción y elegancia, lejos de ser una desventaja, han contribuido a crear un halo de enigma y distinción a su alrededor, atrayendo la atención de medios y seguidores. Ahora bien, ¿qué pasó entre estas dos mujeres que desató semejante tormenta? Pues la historia se remonta a un evento público, una de esas galas donde las celebridades se lucen y los medios de comunicación están al acecho. En medio de la vorágine de entrevistas, poses y sonrisas, un comentario salió a la luz. Un comentario que, en pocas palabras, calificaba a una de ellas, específicamente a Greta Ferro, como, digamos, menos agraciada o fea. La fuente de este comentario fue Demet Özdemir. O al menos, eso fue lo que se rumoreó y se propagó como pólvora en las redes sociales y en los medios. Imaginen el revuelo. Imaginen la indignación. ¿Cómo podía una figura pública, una mujer que, por definición, vive de su imagen, emitir un juicio tan directo y, para muchos, tan hiriente sobre otra mujer? La noticia se expandió rápidamente, generando un torbellino de opiniones, debates y, por supuesto, mucha especulación. El rumor, aparentemente originado en un encuentro casual en un evento de moda, se propagó a través de fuentes anónimas y testimonios no verificados. La frase exacta, supuestamente pronunciada por Demet en una conversación privada, se convirtió en el centro del escándalo. La especulación creció en torno a la autenticidad del comentario y sus posibles consecuencias. El mundo del entretenimiento, con su constante escrutinio y competencia, se vio sacudido por esta aparente afrenta. La rivalidad, real o percibida, entre las dos actrices, se convirtió en el foco de atención, alimentando el interés del público y de los medios. La posibilidad de una confrontación directa entre ambas actrices, o una respuesta pública por parte de Demet, se convirtió en el tema de conversación en redes sociales y foros de discusión. Lo primero que explotó fue la polémica sobre la veracidad de la acusación. ¿Realmente Demet Özdemir hizo ese comentario?
¿Fue un malentendido? ¿Una simple frase sacada de contexto? Los defensores de Demet argumentaban que todo era un invento de la prensa, un intento de generar controversia y, por su puesto, de aumentar el morbo. Decían que la actriz turca nunca haría algo así, que su personalidad y su imagen no encajaban con esa supuesta actitud. Se basaban en la reputación de Demet como una persona amable, profesional y respetuosa. Argumentaban que la acusación era infundada y que buscaba dañar su imagen. Algunos incluso sugirieron que la información había sido manipulada o fabricada por personas con intereses ocultos. Los fans de Demet inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y hashtags defendiendo su inocencia. Creían que la actriz era víctima de un ataque injustificado y que el escándalo era una forma de desestabilizar su exitosa carrera. La campaña en redes sociales a favor de Demet se centró en destacar sus cualidades positivas y en desacreditar las acusaciones. Pero al mismo tiempo la otra cara de la moneda mostraba una realidad distinta. En redes sociales comenzaron a aparecer supuestos testimonios, fotos, vídeos y fragmentos que supuestamente respaldaban la acusación. Algunos fanáticos de Greta Ferro no dudaron en expresar su enojo y su decepción, mientras que otros criticaban la falta de respeto y la supuesta envidia de Demet. Los usuarios que apoyaban a Greta argumentaban que la actriz italiana era una mujer elegante, talentosa y merecedora de respeto. Cuestionaban los motivos detrás del supuesto comentario y consideraban que la actitud de Demet era inaceptable. Algunos incluso comenzaron a analizar las interacciones de ambas actrices en eventos públicos, buscando señales de tensión o rivalidad. Los foros de discusión y los comentarios en redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con defensores de ambas partes enfrentándose y defendiendo sus posturas. Se generaron debates sobre la superficialidad de los juicios de valor basados en la apariencia física y sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de una imagen positiva. Y ahí es donde el escándalo comenzó a tomar dimensiones épicas. La guerra de declaraciones se desató en todos los frentes. Los medios de comunicación se frotaron las manos, porque la historia prometía mantenerlos ocupados por semanas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores de ambas actrices defendían a capa y espada a sus ídolos. Portales de noticias, revistas del corazón y canales de televisión se volcaron al seguimiento del caso. Periodistas y comentaristas analizaron el comportamiento de ambas actrices, buscando pistas y evidencias. Los expertos en relaciones públicas y comunicación se pronunciaron sobre la situación, evaluando las estrategias de ambas partes. Las entrevistas y los programas de debate se llenaron de especulaciones y análisis. La viralidad del escándalo se multiplicó, alcanzando a audiencias internacionales. Las noticias sobre el supuesto comentario y las reacciones de ambas actrices se tradujeron a múltiples idiomas, expandiendo el impacto del escándalo a nivel global. Pero, ¿qué fue lo que realmente desató la furia y la indignación? Creo que más allá de la supuesta ofensa personal, lo que realmente enfureció a la gente fue el trasfondo de la situación. El hecho de que dos mujeres, dos figuras públicas, estuvieran inmersas en un conflicto que al final se reducía a un juicio de valor sobre la apariencia física. La percepción de que el comentario, de ser cierto, reflejaba una falta de sororidad y una competencia desleal entre mujeres. El debate sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad y la industria del entretenimiento. El cuestionamiento sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de una imagen positiva y en la lucha contra la discriminación. La indignación también se alimentó de la frustración por la constante objetivación de las mujeres en los medios de comunicación. La sensación de que las figuras públicas debían ser modelos a seguir y promover un mensaje de respeto y aceptación. El hecho de que el escándalo perpetuaba una cultura de juicios de valor basados en la apariencia física. En un mundo obsesionado con la imagen y la belleza, donde los estándares son cada vez más exigentes y donde la crítica es constante, este tipo de situaciones solo alimentan la inseguridad y el resentimiento. La idea de que una mujer juzgue a otra por su físico es algo que, por desgracia, sigue ocurriendo, y es algo contra lo que debemos luchar. La presión por cumplir con los cánones de belleza, especialmente en la industria del entretenimiento, es un problema generalizado. La creciente importancia de las redes sociales y la constante exposición a la imagen de otras personas contribuyen a la inseguridad y la comparación constante. El miedo a ser juzgadas por su apariencia física afecta a mujeres de todas las edades y condiciones sociales. La necesidad de promover una cultura de aceptación y respeto,
donde la diversidad sea valorada. La urgencia de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la autoestima y la autoaceptación. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó el escándalo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de días y días de silencio, Demet Özdemir finalmente decidió romper su silencio. ¿Pero qué dijo? ¿Confirmó la acusación? ¿La negó rotundamente? Las especulaciones sobre su respuesta se multiplicaron. Se debatía sobre qué estrategia sería la mejor para mitigar el impacto del escándalo. Se analizaban las posibles consecuencias de una confirmación, una negación o una declaración ambigua. El público esperaba ansiosamente la declaración de Demet, con la esperanza de obtener respuestas y aclarar la situación. Los medios de comunicación se prepararon para analizar cada palabra y gesto de la actriz. Los expertos en comunicación política y en imagen pública debatían sobre el contenido y el tono de la posible declaración. La respuesta, amigos míos, fue un poco más compleja. En lugar de una declaración directa, Demet optó por una estrategia más diplomática. A través de sus representantes emitió un comunicado donde, si bien no confirmaba ni negaba el comentario, sí expresaba su tristeza por la situación y lamentaba el malentendido. El comunicado, cuidadosamente redactado, intentaba minimizar el impacto del escándalo. Se enfocaba en la importancia del respeto y la tolerancia, sin abordar directamente las acusaciones. La estrategia buscaba desviar la atención de la controversia y promover una imagen positiva de la actriz. El comunicado fue analizado por expertos en comunicación, quienes debatieron sobre su efectividad y sus posibles consecuencias. Las reacciones al comunicado fueron mixtas. Algunos lo interpretaron como una muestra de arrepentimiento, mientras que otros lo consideraron una evasiva. El comunicado de Demet se convirtió en el nuevo centro de debate. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más difusa. ¿Fue una disculpa? ¿Una evasiva? Depende de cómo se mire. Muchos interpretaron la declaración como un intento de minimizar el impacto del escándalo y de evitar una confrontación directa. La estrategia, aunque diplomática, fue criticada por algunos por no abordar directamente las acusaciones. Se argumentaba que la falta de una negación o confirmación clara dejaba la puerta abierta a la especulación. Se cuestionaba la sinceridad de las palabras de Demet. El comunicado fue considerado por algunos como una muestra de falta de valentía para afrontar la situación de frente. Los medios de comunicación y los expertos en comunicación debatieron sobre la efectividad de la estrategia y sus posibles consecuencias a largo plazo. Otros, por el contrario, vieron en esas palabras un reconocimiento tácito de la situación y una muestra de arrepentimiento. Consideraban que la declaración, aunque ambigua, transmitía un mensaje de respeto y lamentaba cualquier malentendido. Se argumentaba que la diplomacia era la mejor estrategia para evitar agravar el conflicto. Se elogiaba la habilidad de Demet para mantener una imagen positiva y evitar una confrontación directa. Los defensores de Demet interpretaban el comunicado como un signo de humildad y de voluntad para superar la controversia. Se consideraba que la estrategia de la actriz era la más adecuada para minimizar el daño y proteger su imagen pública. ¿Y Greta Ferro? ¿Cómo reaccionó ante todo este torbellino? La actriz italiana, por su parte, mantuvo un perfil más bajo. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las críticas y, al menos públicamente, se mantuvo al margen del drama. Quizás optó por la prudencia, por evitar echar más leña al fuego. O quizás simplemente decidió no entrar en el juego y dejar que la tormenta pasara. La decisión de Greta de no participar activamente en el conflicto fue interpretada de diversas maneras. Algunos la elogiaron por su elegancia y su discreción. Otros consideraron que su silencio era una señal de debilidad o de indiferencia. La estrategia de Greta fue valorada por los expertos en relaciones públicas. Se consideraba que mantener un perfil bajo era una forma de evitar la escalada del conflicto y de proteger su imagen. El silencio de Greta generó especulaciones y debates. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que, más allá del morbo y la especulación, el escándalo de Demet Özdemir vs Greta Ferro nos deja algunas reflexiones importantes. Primero, nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos y hacemos, sobre todo en el mundo digital. Las redes sociales son un arma de doble filo, y cualquier comentario, por trivial que parezca, puede tener consecuencias inesperadas.
La viralidad de la información en Internet y la facilidad con la que se puede compartir y manipular. La importancia de la privacidad y de proteger la información personal. El impacto de las redes sociales en la construcción de la reputación y la imagen personal. La necesidad de educar a las personas sobre el uso responsable de las redes sociales. La importancia de verificar la información antes de compartirla. La responsabilidad de los usuarios de Internet en la difusión de noticias falsas o difamatorias. Segundo, nos invita a reflexionar sobre los estándares de belleza y la presión social que enfrentan las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento. Debemos ser más críticos con los juicios de valor sobre la apariencia física y promover una cultura de respeto y aceptación. La imposición de cánones de belleza irreales y la influencia de la moda y los medios de comunicación. La importancia de la diversidad y de la aceptación de la belleza en todas sus formas. La necesidad de desafiar los estereotipos de género y de promover la autoestima. La importancia de educar a las niñas y a las mujeres sobre la importancia de la autoaceptación y el amor propio. La responsabilidad de la industria del entretenimiento en la promoción de una imagen positiva. El impacto de la presión social en la salud mental y el bienestar de las mujeres. Y tercero, nos demuestra que los escándalos, por más dramáticos que sean, son efímeros. Al final, el tiempo cura las heridas y la vida sigue su curso. La capacidad de la sociedad para olvidar y perdonar. La rapidez con la que los medios de comunicación y el público se interesan en nuevos temas. La importancia de aprender de los errores y de seguir adelante. La necesidad de concentrarse en el futuro y de evitar que los escándalos definan la vida de las personas. La resiliencia de las figuras públicas y su capacidad para superar las crisis. La importancia de enfocarse en el trabajo y en las relaciones personales para superar las adversidades. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este chismecito explosivo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan sentido intrigados por esta historia. La complejidad del caso y las diferentes interpretaciones que se pueden hacer. La posibilidad de que nunca se sepa la verdad absoluta. La importancia de analizar las diferentes perspectivas y de formarse una opinión propia. La necesidad de aprender de los errores y de promover una cultura de respeto y aceptación. El debate sobre la ética y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. La trascendencia del escándalo y su impacto en la sociedad. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. En los comentarios me encantaría saber tu opinión sobre el escándalo. ¿Crees que The Method de Mir realmente hizo ese comentario? ¿Qué opinas de la reacción de Greta Ferro? ¿Crees que este tipo de situaciones deberían tener más importancia? Déjamelo saber. El impacto de este tipo de eventos en la sociedad y la necesidad de seguir debatiendo sobre ellos. La importancia de que los medios de comunicación y el público reflexionen sobre sus propias actitudes y prejuicios. La posibilidad de que este escándalo sirva como una lección para el futuro. La necesidad de promover una cultura de respeto y aceptación en el mundo del entretenimiento y en la sociedad en general. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.